micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com. ¿Qué significa? Yo y mi casa serviremos a Jehová en Josué capítulo 24 versículo 15. La declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, a menudo está impresa en placas que adornan los hogares de los cristianos de hoy. Es una afirmación del compromiso de la familia de servir al Señor. La lealtad de tal familia no es una aplicación incorrecta del texto, aunque tenía connotaciones ligeramente diferentes en los días de Josué. Dios primero hizo un pacto con Israel en el Sinaí. Explicó lo que requería y la gente dijo que lo harían. Este tipo de pacto era común entre vasallos y soberanos en ese momento. El soberano prometió proteger y mantener a los vasallos, y los vasallos se comportarían de tal manera que reflejarían bien al soberano. Si los vasallos se rebelaban, el soberano se volvería contra ellos y los castigaría. En el Sinaí, el soberano no es un rey humano, sino el mismo Dios. Dios le dijo a Israel lo que esperaba de ellos, Éxodo 20 a 23, y luego el pueblo se comprometió a hacerlo, Éxodo 24. Por supuesto, la generación de Moisés fracasó miserablemente. No solo hicieron el becerro de oro poco tiempo después, Éxodo 32, pero finalmente se negaron a entrar en la tierra prometida, sin confiar en que Dios los protegería y honraría su parte del pacto, Números 14. Como resultado, esa generación murió en el desierto. Después de 40 años de vagar, una nueva generación había crecido y estaba lista para entrar en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es el recuento de Moisés de la historia de Israel y un resumen de la ley para una nueva generación, la mayoría de los cuales no habían estado presentes durante el éxodo de Egipto, la promulgación de la ley en el Sinaí o la negativa a entrar en el prometido. Tierra. Moisés pide a Israel que siga al Señor. Dice que pueden elegir entre la vida y la prosperidad o la muerte y la destrucción, Deuteronomio capítulo 30 versículo 15. Después de la muerte de Moisés, Josué lidera al pueblo en la conquista y lo establece en la tierra. Luego, cuando se acerca su muerte, Josué reúne a Israel una vez más para desafiarlos a renovar el pacto y confirmar su disposición a servir al Señor. Como Moisés, les ofrece una opción. Deben servir al Señor o servir a los dioses de las naciones circundantes. Nunca se les habría ocurrido que no podían servir a ningún dios. Todos servían a un dios de algún tipo. Era solo una cuestión de cuál. De cualquier manera, dijo Josué, cosecharán las consecuencias de su elección. Josué expresa su compromiso personal con el Señor en Josué capítulo 24 versículos 14 y 15. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo expresó sus buenas intenciones en Josué capítulo 24 versículo 16. Eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Yahshue, como cabeza de su casa, que probablemente significaba toda la familia extendida de la que él era el patriarca, proclamó que él y su familia servirían al Señor. En este contexto, podía garantizar que, mientras estuviera vivo, no permitiría la adoración de ninguna otra deidad por parte de nadie de su familia extendida. Como antiguo patriarca, podía dictar las acciones que tomaba su familia. Obviamente, no podía dictar sus sentimientos, deseos y creencias más íntimos. Mantener el pacto se trataba principalmente de acciones externas, y probablemente más enfocado en el exterior de lo que la mayoría de las familias cristianas estarían felices hoy. Cuando un padre cristiano coloca un tapiz en la pared que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, en su hogar hoy, está proclamando lo mismo que hizo Josué, aunque probablemente esté pensando más en su familia inmediata. Que viven bajo su techo. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de asegurarse de que lo que sucede en el hogar honre a Dios y de excluir las actividades que no lo son. Sin embargo, los padres cristianos harían bien en recordar que solo pueden controlar, como máximo,
las acciones y actividades externas que tienen lugar en el hogar, y con mucha menos autoridad de la que se le hubiera permitido a Josué como un antiguo patriarca. Son como Josué en el sentido de que no tienen poder para controlar lo que sus hijos sienten, creen y desean. Eso requerirá una comunicación amorosa de su fe a sus hijos y, en última instancia, una obra del Espíritu de Dios para cambiar sus corazones. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es una promesa de hacer lo mejor que podamos para asegurarnos de que todo lo que ocurre dentro del hogar honre a Dios. También es una oración que los niños criados allí seguirán en la fe de sus padres. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.